Buenas tardes, mi nombre es Andrés Sarmiento Calderón, estudiante de Trabajo Social, sede Bogotá. En el marco del programa Plan Retorno Amazonía, tuve la oportunidad de compartir experiencias con el grupo de investigación Pueblos y Ambientes Amazónicos, particularmente con el proyecto de investigación Diálogos Interculturales en Salud, Análisis Retórico de Política Pública sobre Atención Primaria en Salud en Colombia 2016-2020, caso Amazonía. En esta oportunidad estoy desarrollando mi pasantía como opción de grado y los tutores que me acompañaron a lo largo de todo el proceso fueron Luz Marina Donato, trabajador social, quien está acompañando el proceso como tutora desde la sede de Bogotá, y el profe Carlos Franqui, quien se ha desempeñado como tutor desde la sede de Amazonía. Quiero agradecer de antemano a los dos por el acompañamiento, la paciencia y los aprendizajes, ya que ellos fueron parte fundamental para el desarrollo del proceso. Los intereses de la pasantía se trazaron a partir del proyecto de investigación Diálogos Interculturales en Salud en la región Amazonas. En ese sentido, los objetivos planteados para el semestre fueron los siguientes. El objetivo general, contribuir a la caracterización de los avances en diálogos de saberes interculturales en salud de la región amazónica 2016-2020. Los objetivos específicos, realizar la sistematización y análisis de información primaria previa basada en experiencias interculturales en salud del Grupo de Investigación Pueblos y Ambientes Amazónicos. El segundo, realizar revisión bibliográfica sobre el tema. El tercero, realizar el diseño y la aplicación de instrumentos de la investigación. El cuarto, realizar la sistematización y análisis de información generada. Y el quinto, realizar labores de gestión del proyecto. El desarrollo de la pasantía, si bien cumplió con las expectativas planteadas para el semestre, se debe resaltar que también contó con situaciones que retrasaron o no permitieron el desarrollo total de algunos objetivos trazados, como por ejemplo, para poner un caso puntual, lo que sucedió hace algunos meses, cuando iniciaron las protestas y todo lo de la coyuntura nacional, en donde pues muchos de nosotros, los estudiantes, salimos a las calles y apoyamos los diferentes procesos sociales y barriales. Bueno, en ese sentido, pues quisiera hacer un balance general de cada uno de los objetivos con sus respectivas actividades y pues lo que se desarrolló a lo largo del semestre. Bueno, para empezar entonces, el primer objetivo trazado para la pasantía era la sistematización y el análisis de la información, una información previa que se recogió al interior del grupo de investigación Pueblos y Ambientes Amazónicos. El objetivo, junto con la revisión bibliográfica, fue paralelo al desarrollo de la práctica y permitió tener un acercamiento directo con los territorios y las poblaciones del Amazonas. Se constituyen una parte fundamental para el proyecto, ya que se trata de información primaria recogida en campo con sabedores, médicos tradicionales, parteras y profesionales del área de la salud. Digamos que esto fue una manera de entender todo aquello que se recogió de la teoría, pero también de tener un acercamiento a la cosmovisión, el pensamiento y las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Se transcribieron 11 entrevistas que en promedio contenían una hora de audio, lo cual se traduce en 11 horas de audio. El lugar y del desarrollo de dichas entrevistas se dio singularmente en el Triángulo Amazónico, principalmente en territorios como San Martín de Amacayacu, San Antonio en Perú, Puerto Nariño y Puerto Esperanza. En ese mismo sentido, pues con base en esas entrevistas que se transcribieron, se llevó a cabo el proceso de codificación de 6 entrevistas mediante las categorías desarrolladas por el grupo de investigación y que se constituyen como el preanálisis de la información, el cual posteriormente será analizado por el software informático en vivo. La segunda actividad planteada para la pasantía es la revisión bibliográfica, la cual se llevó a cabo a través de diferentes fases. La primera etapa de exploración, acercamiento y recompilación permitió tener nociones generales sobre el concepto de salud intercultural, mediante la recopilación de textos académicos, experiencias prácticas sistematizadas y metodologías. Esta etapa se pudo llevar a cabo gracias a las sugerencias realizadas por los docentes, los diferentes repositorios de universidades y la curiosidad que me llevó a explorar un campo totalmente nuevo para mí. La segunda etapa se relacionó con la centralización, análisis y descripción, que permitió limitar y filtrar la información recogida mediante la base de datos en la cual se recogieron alrededor de 26 textos y que asimismo permitió generar unas categorías de análisis de dicha literatura, la cual se especifican más directamente en el estado del arte.
de tal manera que, de los 26 textos encontrados, pudimos realizar una clasificación referente al tipo de texto, los cuales se generan en la siguiente tabla. Artículos científicos 16, artículos de revista estudiantil 1, cartillas metodológicas 2, documentos de organizaciones internacionales 2, guías metodológicas 4 e informes 1. Asimismo, es importante resaltar que la mayor producción académica y los aportes bibliográficos provienen del Cono Sur, donde países como México y Colombia, para intereses de la presente investigación, aportan un marco conceptual y metodológico importante, pero también aportan experiencias prácticas que sirven de insumo para la implementación del CISPI en el país. El tercer y cuarto punto quizás fue el punto que tuvo más falencias a lo largo del proceso, ya que la virtualidad, la comunicación y la coyuntura del país no permitieron llevar a cabo muchas de las entrevistas planteadas. En ese sentido, para esta parte de la pasantía se planteó mediante 3 fases. La primera, de aprendizaje, discusión y planteamiento, permitió tener un componente formativo, donde a través de grupos de discusión, principalmente con el profe Carlos, se dieron espacios de debate para el aprendizaje de herramientas de investigación. Asimismo, la lectura de textos académicos y las experiencias de cada uno de los tutores sirvió para fortalecer esta primera parte del proceso. La segunda etapa fue de limitación y aplicación, permitió definir el proceso como una investigación de corte cualitativo, que buscaba contrastar información de primera mano sobre la medicina occidental y la medicina tradicional. Asimismo, de que la herramienta de aplicación serían entrevistas semiestructuradas para su posterior análisis. Finalmente, el proceso de transcripción y análisis. Para efectos de la pasantía se logró desarrollar una entrevista a una profesional del área de la salud y su respectiva transcripción. Por demás, los diferentes factores externos no permitieron llevar a cabo las diferentes entrevistas planteadas y por tanto su análisis no se logró llevar a cabo. Por último, encontramos las labores de gestión del proyecto, donde yo como estudiante pude aportar mi granito de arena en diferentes componentes, principalmente en el de apoyo. En esa medida, a lo largo del semestre asistí a las reuniones planteadas por el proyecto de investigación y en las cuales se tenía un componente pedagógico y de preparación, una parte logística, donde se programaban actividades y una parte de retroalimentación de todas las actividades realizadas. Por otra parte, encontramos el apoyo con actividades académicas ligadas a actividades retrasadas y soporte con material bibliográfico, la organización del Drive principalmente, el archivo de codificaciones y transcripciones y finalmente sugerencias y recomendaciones sobre entrevistas que se realizaron en campo en términos de preguntas, en términos tecnológicos al usar videograbadoras, etcétera, etcétera, y organización de la cámara o del soporte de audio en el lugar. Sin lugar a dudas, cuando empecé el proceso de pasantía sentía muchos vacíos y miedos de enfrentarme a un tema el cual en mi formación académica jamás había tocado. Sumado a lo anterior, tenía que seguir afrontando mi proceso de aprendizaje de manera remota y virtual, pero con el pasar de los días y con cada una de las tareas propuestas, esas expectativas fueron creciendo. Aparte de aprender sobre la salud intercultural, sobre las poblaciones indígenas del Amazonas, sobre el territorio amazónico y sobre el enfoque diferencial, creo que los aprendizajes que me deja esta pasantía es que sin lugar a dudas debemos valorar cada uno de los detalles que nos deja la vida. Principalmente valoro esa amistad que hice con mis docentes, con mis tutores, quienes a lo largo del proceso estuvieron acompañando de manera íntegra mi formación académica. Y al referirme de manera íntegra me refiero a que no solamente acompañaron el proceso de formación académica, sino que estuvieron muy pendientes de mí como persona, de cómo me sentía, de cómo estaba mi familia, etcétera, etcétera. Entonces eso me llevó como a afianzar esa amistad con mis tutores. También, si bien no compartimos mucho con los compañeros de Plan Retorno, creo que las pocas discusiones y las pocas reuniones en donde nos encontramos, pudimos debatir y pudimos charlar un par de cosas que nos permitieron ver que esa interdisciplinariedad es muy necesaria.
y que esa variedad de conocimientos forman lo que es la sociedad y fortalecen todo o cualquier proceso. Como un sinsabor de no haber conocido el territorio amazónico. Sin embargo, creo que dejé mi granito de arena en este proceso, que espero que se siga construyendo y sé que se va a seguir construyendo porque el profe Carlos pues trabaja mucho el tema. Frente a la autoevaluación, pues siento que el proceso cumplió con mis expectativas. Siento que dejé una pequeña semillita sembrada. Se pudo haber hecho más, sin embargo, creo que como lo expresé a lo largo de la exposición, hubieron factores externos que no permitieron el desarrollo normal de ciertas actividades. Sin embargo, em, los objetivos se cumplieron, se dejó un buen trabajo a lo largo del grupo de investigación, se dejó una buena imagen con el profe, con la universidad y se deja como una base para que ese proceso de la salud intercultural se siga fortaleciendo. Muchas gracias.